Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el proyecto final. Este es el proyecto final donde se visualiza todo lo que hicimos durante este año. Es un portafolio. Bueno, la A0, que fue el primer formato que nosotros realizamos. Los formatos, los diseños se utilizan desde referencia de medidas de la página para realizar nuestros diseños. Los más comunes son el A0, A1, A2, A3, A4 y ya los demás serían A5, 6, 7 y 8. La medida del A0 es de 1189 por 841 milímetros. Este lleva varios dobleces encima porque al ser un formato tan grande es para diseño gráfico y más que todo es para planos de diseñador como para diseño de dibujo de edificios. El, Después realizamos lo que sería el A0 que anteriormente, pero hicimos también el A1, A2, A3 y A4. La A0, como podemos ver aquí, es el que tenía, es el más grande de todos. Después le seguiría el A1, después le seguiría el A2, después el A3 y después el A4. El A4 no tiene ningún doblez, los únicos que tienen doblez es desde el A1 al A3. Las medidas de un A0 es de 1189 por 841 milímetros. Las medidas del A1 es de 841 por 594 milímetros. Las medidas del A2 es de 594 por 420 milímetros. Las medidas del A3 es de 420 por 297 milímetros. La medida del A4 es de 297 por 210 milímetros. El A0 ya va casi tomando casi de una cartulina el tamaño. Lo que podríamos reflejar del A0 a A1, A2 y A3, que siempre tienen dobleces a la mitad, como podemos observar. Tienen dobleces de un cuarto y a la mitad. Después se dobla en cuatro fracciones. Esto nos ayuda a divisar más de los que son, digamos, A1, A2 y A3. El A4 no tiene ningún corte o alguna sección que se haya doblado. La acotación. Dentro del dibujo técnico, la acotación es el proceso de revestir un plano o croquis con información referente a la longitud, altura o dimensión de un objeto o representación gráfica. La acotación además sirve para indicarnos otros detalles relevantes del objeto como su funcionalidad, el tipo de material a emplear, la distancia o cualquier otro tipo de referencia mediante cifras, líneas o símbolos. Como podemos ver aquí hay varios ejemplos de la acotación. Aquí nos refleja las medidas que tiene, las dimensiones que puede llegar a tener estos dibujos en la vida real, y además así como el círculo que está cortado es porque tiene diferentes líneas. Además aquí se usan los diferentes tipos de líneas. eh, en tipos de líneas, cotas, escalas y rotulado. Las líneas de cota no pueden cruzarse entre sí, ni con las líneas auxiliares de cota. Deben colocarse siempre por el exterior, salvo para acortar elementos interiores de un objeto, como lo que habíamos visto anteriormente del círculo, como por ejemplo un agujero. Aquí se utilizan los diferentes tipos de líneas, así como línea, cota, escala y rotulado. Se usó rotulado, escala, cota. En este se divisa o se mira mejor de forma. Estos son objetos que hemos empleado durante lo que es nuestra carrera electrónica, ya que yo dibujé esto según es una cabecita de desarmador, esto para hacer un disipador y esto igual de un disipador. Eh, Sigamos con cortes y secciones. La vista octogonal convencionales pueden no siempre determinarse claramente el tamaño de una pieza. Cortes, un corte es un plano secante imaginario que pasa a través de un objeto con el fin de mostrar su interior o la forma interna de una de sus partes. Sección recibe este nombre la vista dibujada
una vez realizada el corte, la superficie del plano del corte se achula o raya nuevas vistas a un ángulo de 45 grados. Esta vista es llamada vista en sección o vista en corte línea. De corte, las líneas de corte son más gruesas que las de contorno. El nombre de corte está dado por dos flechas generalmente o primas indicadas la sección que irá aplicaciones normalmente a casi todos los dibujos industriales. Se realiza este tipo de corte en tema de representación industrial. En este ejercicio lo que hicimos fue un resumen de lo que sería cortes y secciones. Lo que es un corte y una sección es para divisar lo que trae dentro un objeto, ya sea un edificio. Mucho se usa en los planos para ver de qué material o de qué tipo de estructura van a utilizar para poder hacer digamos una vía de hierro, y el achulado nos sirve para divisar lo que tiene adentro o lo que puede tener o contener adentro diferentes materiales como oro, plata, metal, etc. Corte transversal. Una vista de revolución en un corte transversal de una vista existente con una revolución de 90 grados sobre una proyección de plano de corte. Se puede utilizar un corte transversal creado en el modelo 3D como un plano de corte o creado uno sobre la marcha durante la colocación de la vista. La vista de revolución se diferencia de la vista de sección por el hecho de que incluye una línea de marca en el eje de revolución para la vista. Digamos, aquí es el corte transversal. Lo que hice aquí, se puede divisar lo que es el achulado, el rayado muchas veces, y aquí se hacen las diferentes partes de lo que sería el objeto que se iba a cortar, como lo que puede ser este y este. Además, para el corte achulado se usa 90 grados, o sea el corte transversal, perdón, se usa un corte para en diagonal de 90 grados para cortar la figura, como lo que sería estos tres isométricos. Bueno, muchas gracias. Ahora pasaremos a la cuestión de respuestas o conclusión. Buenas tardes o buenas noches. Esta es la conclusión de lo que vieron anteriormente sobre los tipos de cortes, los tipos de secciones y tipos de formatos que se han visto durante todo este año. Bueno, lo que nos puede servir en la carrera, para mi opinión, es que nosotros usamos mucho lo que es diagramas de bloques y diagramas esquemáticos. En estos diagramas esquemáticos podemos ver con las líneas de cota, las líneas para divisar el tamaño de, digamos, un procesador, un microchip o un DIP08, que sería un integrado. También podemos divisar lo que es en un corte transversal en un procesador, porque ya que el procesador podemos divisar lo que trae adentro, lo que sería un poco de litio y otro poco de oro, lo que además nos serviría mucho. O sea, lo de dibujo técnico, lo que nos sirve mucho es el trazo, el dibujado y los tipos de formato, ya que los tipos de formato, al ser dobleces, nos ayuda a ver qué tipo de formato iría en cada lugar. De otra forma, el dibujo técnico nos hace ver de otra perspectiva lo que serían los componentes electrónicos. Además, en líneas, cotas y superficies podemos ver lo que serían disipadores o tipos de disipador que nos ayudarían a refrigerar componentes. Entonces, muchas gracias por ver y adiós.